Muy bien, pues muy buenos días, muy buenas tardes, buenas noches, dependiendo de dónde se conecten. Es un gran gusto tenerlos aquí reunidos, presentes en este conversatorio en torno a un tema muy específico y muy importante hoy en día, sobre todo, dadas las circunstancias y la realidad histórica. El tema de hoy que hoy nos convoca es en torno a la teología de la liberación, las generalidades de esta teología y el impacto que tiene hoy en día desde el pensamiento de Ignacio Ellacuría. Eh, bueno, sin más preámbulo, me permito compartir la semblanza de nuestra conferencista del día de hoy. La doctora María José Camacho estudió una maestría y un doctorado en estudios humanísticos en el Tecnológico de Monterrey. Hizo un diplomado en tecnologías feministas, en teologías feministas decoloniales latinoamericanas en la Ibero de la Ciudad de México y una maestría en teología latinoamericana en la Universidad Centroamericana de El Salvador. Actualmente estudia el doctorado en estudios de género en la Universidad Nacional de Córdoba, Argentina. Es docente de la Escuela de Humanidades y Educación y actualmente acompaña la iniciativa de Punto Blanco desde su dirección nacional. Ha participado en algunos seminarios o grupos de investigación que entrecruzan pensamiento feminista, corporalidades, teología, espiritualidad y o religiosidad. Entre ellos, el Seminario Bíblico Feminista Corpus Paulino de la Cátedra de Teología Feminista de la Ibero de la Ciudad de México, el Seminario Minorías Diversas, Religiosidades y Disidencias Sexogenéricas del Instituto de Investigaciones Antropológicas de la UNAM, y actualmente coordina el seminario sobre corporalidades y género del TEC de Monterrey. Participó en diferentes proyectos de educación popular en México y en Chile y ha tenido experiencias de voluntariado en Haití y Grand Couteau, Luisiana. Ha diseñado, impartido talleres de educación para la paz para infancias y adolescencias. Ha acompañado grupos de jóvenes de distintas realidades y con distintos intereses y búsquedas y colaboró en talleres de educación popular para profesores de instituciones educativas públicas y privadas. Trabajó también en la Universidad de Monterrey, la UDEM, desde la Coordinación Académica de Aprendizaje en el Servicio y en el Instituto de Investigación para la Educación, INIDE, en sus siglas INIDE, de la Ibero, en la Ciudad de México, como asistente de investigación. Entonces, pues sin más, le quiero ceder el micrófono a la doctora María José, que nos va a compartir este gran tema de la teología de la liberación desde el pensamiento de un gran teólogo y filósofo jesuita que vivió en la década de los 60, 70, 80 en El Salvador y que es un gran referente en el pensamiento latinoamericano. Entonces, sin más, te dejo el espacio. María José, muchas gracias eh, por, por aceptar la invitación y pues te cedo la palabra. Bienvenida y adelante. Muchas gracias, Carlos. Sí, no, al contrario, muchas gracias por la invitación. Muchas gracias a quienes están aquí hoy conectadas con nosotros. Em, sí puedo compartir pantalla, ¿verdad? Para poner una Sí, presentación. sí, adelante. Sí, sí. Me parece que ahí ya se debería ver. Sí, yo ya lo Sí, veo, sí. perfecto. Muchas gracias. Bueno, sí, ya Carlos ya nos contextualizaba un poquito la temática. La idea sí será repasar algunas generalidades de la teología de la liberación, pero desde lo propio de la teología, perdón, eyacuriana, de Ignacio Ellacuría. Entonces, de alguna manera, digamos que retitulé este encuentro o esta presentación, Aproximaciones Generales a la Teología de Ignacio Ellacuría. Y bueno, la idea, mi propuesta es que podamos revisar un poquito quién fue Ignacio Ellacuría, en qué contexto vivió, porque el contexto va a ser fundamental para luego poder dar cuenta o poder explicar el porqué de los fundamentos y de su teología, de su filosofía y de su teología en este caso. Entonces, quizá me detenga
más de lo que uno esperaría que nos detuviéramos en la persona de Yacuría, pero tiene una razón que justamente va a tener que ver con contextualizar para luego poder dar cuenta de por qué su teología y hacia el final retomar esos mismos rasgos de la teología yacuriana para ponerlos a dialogar con el presente, con lo que estamos viviendo hoy, para ver si sigue siendo vigente, si sigue siendo pertinente la teología yacuriana. Esperaré a poder hacer esto en más o menos 45, 50 minutos para luego poder dar paso a intervenciones, pláticas, preguntas, comentarios y lo que sea. Entonces, bueno, empezamos justamente con datos así muy puntuales, muy concretos de quién fue Ignacio Yacuría. Ya decía Carlos, un jesuita español que llegó a El Salvador en su noviciado, en su primer año de noviciado. Hace opción por ir a El Salvador porque estaban por abrir el noviciado. Entonces, va a El Salvador y luego ya se quedará a vivir prácticamente en El Salvador, luego de ir a España, a Ecuador, a Alemania, a Austria, perdón, volverá y hará base en El Salvador. Entonces, podemos decir que es un jesuita español salvadoreño. Fue filósofo, fue teólogo, fue analista sociopolítico, profesor y rector de la universidad, entre muchas otras cosas. Esto es importante porque nos va a ir dando cuenta de lo multifacético que fue ella Curía y de ahí también que su propuesta teórica e intelectual sea tan rica, tan vasta. Lo mataron junto a cinco compañeros, una empleada y su hija, en el ejército salvadoreño, un comando del ejército salvadoreño, en noviembre, el 16 de noviembre de 1989. Y bueno, evidentemente está vinculado a la tradición de pensamiento liberador en América Latina. Me voy a permitir leer este párrafo que es más o menos larguito, pero me voy a permitir leerlo porque nos va a ayudar a hacernos una idea de qué tipo de persona o de personalidad tenía ella Curía. Entonces, es una cita de José Sols, que también tiene un libro que se llama precisamente La teología histórica de Ignacio Ellacuría. María José, perdóname que te interrumpa, Sí, pero no se ve que se esté moviendo las diapositivas. a Aparece ver, Ahora sí, ya se puede ver. ahí sí, ok, Sí, va. ya se movió. Estás en la diapositiva 3, ¿verdad? Sí, Va, efectivamente. ya Venga, ya se visualiza. gracias, Carlos. Dice, Ellacuría vivió la transición de la iglesia preconciliar a la iglesia posconciliar, de la Compañía de Jesús chapada a la antigua a la compañía implicada en los cambios políticos más revolucionarios. Tenía una cultura clásica y también conocía los modernos análisis de sociedad que él aplicó críticamente a su país de adopción, El Salvador. Era profundamente europeo y entendió como pocos la realidad centroamericana. Primermundista y abogó sin descanso por los derechos del tercer mundo. Pertenecía a la élite intelectual universitaria y entregó su vida por los derechos de las mayorías populares que nunca pusieron los pies en una universidad. Poco dado a manifestar los sentimientos y mostró una enorme sensibilidad por el sufrimiento humano. De formación filosófica especulativa, y fue un administrador universitario y un negociador político ejemplar. Siempre vivió en Occidente, pero conocía a fondo el marxismo y sus secuelas en la Europa del Este. Trabajador incansable y agotador para los demás, con un horario de locura, y desde El Salvador seguía sin excepción todos los resultados de su equipo de fútbol, el Athletic de Bilbao. Entonces, aquí vemos a una persona, como decíamos, totalmente multifacética, incluso parada en extremos, ¿no? O sea, la formación filosófica especulativa muy rigurosa y, sin embargo, tremendo administrador, horarios de trabajo extenuantes para los demás, formado en la compañía en la compañía de Jesús, en una iglesia preconciliar, y luego dando respuesta y tratando de acomodar lo que supuso justamente la iglesia postconciliar y la inculturación de la propia compañía en las comunidades más empobrecidas, más vulneradas. Cambié de diapositiva nada más para confirmar si cambió, ¿verdad? ¿Estás en la 3? No, no sé por qué no se mueve, entonces, ahora Listo. sí. Sí. Venga. Aquí me interesa que nos vayamos a ver las influencias en su pensamiento. Literal, aquí yo le ponía como este subtítulo, Nadie es sin su contexto. Todos los autores, pensadores y quienes vamos siendo en la vida, vamos siendo en función del contexto, del momento histórico en el que vivimos, y pues Ellacuría no fue la excepción.
grandes influencias en su pensamiento, en su vida, en sus opciones radicales de vida, estarían evidentemente la espiritualidad ignaciana en primer lugar, sus estudios de humanidades y filosofía, su paso por Innsbruck para estudiar teología con Rahner, que tuvo que ver justamente con la cuestión muy importante de la historia, cómo la teología y la vida del ser humano se dan solo en la historia. Entonces, la cuestión de la historia va a ser muy importante en el trabajo yacuriano. Su doctorado en filosofía, evidentemente, con Javier Zubiri, de quien adoptó tesis epistemológicas, metafísicas y antropológicas que atraviesan todo el trabajo eyacuriano, y que lo que hizo Ellacuría con la filosofía subiriana fue ponerla al servicio de la realidad latinoamericana. O sea, poner al servicio toda esa riqueza de esa filosofía, que aparte la filosofía subiriana es de por sí diferente, radical en muchos sentidos, la trajo, la puso a la luz de la realidad latinoamericana. Evidentemente la presencia de Monseñor Romero es muy, muy importante. El impacto que causó Monseñor en Ellacuría, dice John Sobrino que fue de las cosas más impactantes que él vio en Ellacuría, por ejemplo. Sin duda, el contexto salvadoreño y centroamericano en el que vivió y el contexto global, que es muy importante, el momento de Guerra Fría, sí, ese contexto, el momento en el que el mundo está dividido en dos grandes bloques, y eso también tuvo mucho que ver en su pensamiento, en su obra. Punto aparte, o sea, ahí como dejo un asterisco, porque el marxismo evidentemente está muy presente en la teología eyacuriana, muy, muy presente. Sin embargo, Ellacuría siempre dirá que no eran marxistas, los teólogos de la libertad no eran necesariamente marxistas, o al menos él no era marxista, sino que utilizaba el marxismo como una mediación para dar respuesta, o sea, para entender la realidad y para dar respuesta. Entonces, el marxismo es muy importante en la propuesta yacuriana, pero nunca, nunca al lugar de lo que significó Zubiri en el pensamiento de Ellacuría. Em, Seguimos viendo cuestiones del contexto. Importante reconocer esto en El Salvador, en el tiempo en el que Ellacuría es profesor, director del Departamento de Filosofía y luego rector de la UCA. Se vivía una tremenda conflictividad sociopolítica, había fraudes electorales, se echaron para atrás con la reforma agraria. A partir de ahí, Ellacuría escribe una editorial que es la que lo pone en escena, básicamente, para el mundo político en El Salvador, que se titula A sus órdenes, mi capital. Evidentemente es una crítica a cómo el gobierno se echó para atrás con la reforma agraria. Hubo un golpe, bueno, un fracaso de un golpe de Estado. Ellacuría evidentemente percibía, y todo el mundo percibía, la injusticia estructural. Estados Unidos, precisamente en este contexto de el mundo dividido en dos grandes bloques, temía muchísimo que El Salvador se convirtiera en una nueva Cuba, con lo que eso significaba. Y bueno, evidentemente el contexto de guerra civil que duró casi 12 años en El Salvador, dejando más de 75.000 personas muertas. Aquí nada más vemos imágenes de, pues eso, de lo que era El Salvador. En la primera vemos el asesinato de Monseñor Romero. En la segunda vemos precisamente las masacres, sí, masacres de población civil, principalmente fusilada, asesinada en El Salvador. Y bueno, la movilización social, ¿no? Que estaba todo el tiempo, que estaba muy, muy presente en el contexto. Em, es muy importante pensar a Yacuría, o sea, más bien es imposible, más que importante, es imposible pensar a Yacuría sin la UCA. La UCA es fundamental para tratar de dar con quién fue Ignacio Yacuría. No se le puede entender sin la referencia a la Universidad Centroamericana, de la que primero llegó como colaborador, como profesor de filosofía, luego fue director del Departamento de Filosofía y luego fue rector de la UCA por 10 años. Del 79 hasta que lo mataron, fue rector de la UCA. La UCA fue la plataforma desde la que impulsó el estudio exhaustivo de la realidad nacional para criticarla y transformarla. Todo el trabajo intelectual yacuriano, filosofía, teología, análisis sociopolítico, análisis socioeconómicos, todo partía de la UCA, que él decía que la universidad tenía que ser como este faro que
arrojar a luz, que tratará de interpretar la realidad para arrojar luz, para cambiar las estructuras, para cambiar la situación de injusticia. Siempre buscó que la universidad estuviera al servicio del pueblo y bueno, como decíamos, en la UCA, porque la comunidad, ellos vivían, esa comunidad de jesuitas vivía al interior de la UCA, ahí les mataron, ahí es donde hoy por hoy está el Jardín de las Rosas, que es el jardín donde los mataron y que hoy pues hay unos rosales ahí sembrados, ahí adentro de la UCA. Aquí no me voy a detener en todo esto, pero nada más señalar importante también como para terminar de cerrar con quién fue Yacuría. Siempre fue una persona que buscó situar su pensamiento, su ser, quién era en el momento histórico que estaba viviendo. Es innegable que Yacuría vivió desde una posición de privilegio y poder. Fue hombre, era europeo, una persona educada, jesuita, rector de una universidad. Si se fijan, todas estas identidades, si les podemos decir así, dan cuenta de una persona que ocupó el mundo desde una posición de privilegio y sin embargo no renunció a esos privilegios, sino que más bien puso todo eso al servicio de la marcha histórica en El Salvador y en Centroamérica y en el mundo, evidentemente, pero no abandonó eso, sino que estuvo al servicio pues eso, de los más vulnerados, de los más marginados. Sin duda pudo trabajar en cualquier universidad del mundo y optó por quedarse en El Salvador, favoreciendo los procesos de diálogo para traer la paz en medio de la guerra civil. De la vida y de la muerte de Yacuría se puede decir que no son sino las de quien hizo una opción radical a partir de unas determinadas condiciones históricas. Es decir, se preocupó por conocer en profundidad la realidad para buscarle soluciones. Y eso trajo las consecuencias que trajo. Pero él insistía en eso. O sea, para él conocer la realidad, esa era la función última, digamos, de la filosofía, de la labor teórica, era conocer la realidad para poder buscarle alternativas principalmente. Su vida y muerte dan cuenta de una coherencia radical, por tanto, de una opción ética clara en la que lo que se pone en juego no es solamente el propio proyecto intelectual, sino también el poder y los privilegios, incluso la vida misma, que son puestas al servicio de la causa popular, más o menos como hizo también, pudiéramos decir, Monseñor Romero, por ejemplo. Em, Entramos ahora sí entonces a algunos rasgos de la teología propiamente yacuriana. Mucho de esto, ustedes que son un grupo de teología de la liberación, mucho de esto les va a sonar, les va a resonar mucho, les va a hacer eco. Aquí vamos a marcar como algunas pinceladas de lo que será más propiamente el yacuriano. Entonces, la gran obra filosófica de Yacuría se llama Filosofía de la Realidad Histórica. Entonces, aquí vamos a ver que su teología, si bien él no la enunció así, es una teología de la realidad histórica. Desde su teología, Ellacuría lo que busca hacer es interpretar y criticar la realidad histórica a la luz de una experiencia de fe que no es solo contemplativa. Ya vemos que el espíritu ignaciana es contemplativo en la acción. Justamente es no meramente contemplativo, no meramente especulativo, no meramente abstracto, sino todo lo contrario. Si voy a conocer la realidad histórica, es eso mismo ya es una praxis, pero eso tiene que suponer que yo me implique en las estructuras, que yo me implique en eso que estoy criticando, que estoy tratando de conocer. Es decir, se trata de un hacer que es consecuente con la liberación colectiva de cualquier sistema de opresión y por tanto con el seguimiento del Jesús histórico. En la teología eyacuriana, la liberación o la salvación se dan en la historia. Este es un rasgo importante de la teología eyacuriana. Para Ellacuría solamente hay una historia, para Ellacuría y bueno, para la teología de la liberación, hay una historia y en la única historia que existe, que tenemos, aquí es en donde Dios salva en esta historia humana, no es que haya una historia sagrada y una historia profana, hay una sola historia y en esta historia es en la que Dios salva. Es en las cosas que pasan, dice, es en la historia donde el Dios de los vivos y el Dios de lo nuevo se hace presente. Ahí es en donde hay que buscar, en qué situaciones, en qué
rasgos de la realidad tan deshumanizada, tan deshumanizante en la que vivimos, de todas maneras ahí está salvando Dios. Y bueno, escribirá, él trabajará en torno a una soteriología histórica precisamente porque la salvación se da en esta única historia y se da a partir de la participación activa del ser humano, de la humanidad oprimida principalmente. Luego ya pasaremos a ver que otro rasgo de ser precisamente el de los pobres, los humillados, el siervo de Yahvé, el pueblo crucificado. Esos sujetos son quienes salvan. Entonces, en esta historia, que es en donde están esos sujetos, esta es la única historia de salvación. Em, tenemos luego otro de los grandes rasgos, es el del pueblo crucificado. Aquí igual me voy a dar chance de leer este par de párrafos y luego explicamos un poquito esta idea del pueblo crucificado, que es también un aporte particular de Ignacio Ellacuría. Dice, ¿qué significa para la historia de la salvación y en la historia de la salvación el hecho de esa realidad histórica que es la mayoría de la humanidad oprimida? ¿Se le puede considerar históricamente salvada cuando sigue llevando sobre sí los pecados del mundo? ¿Se la puede considerar como la salvadora del mundo precisamente por llevar sobre sí el pecado del mundo? Esta es la introducción, digamos, de este texto que se llama así, El pueblo crucificado, y justamente plantea estas preguntas. Esa mayoría de personas, de seres humanos que están deshumanizados por las propias estructuras sociales en las que vivimos, ¿pueden ser ellos, ellas, ellas quienes salvan la historia, quienes nos salvan? Y son las preguntas con las que introduce este artículo y dice, resulta escandaloso proponer a los necesitados y oprimidos como la salvación histórica del mundo. Resulta escandaloso a muchos creyentes quienes ya no creen ver nada llamativo en el anuncio de que la muerte de Jesús trajo la vida al mundo. Estos creyentes no pueden aceptar teóricamente y menos aún prácticamente que esa muerte que da vida pase hoy en realidad por los oprimidos de la humanidad. Es fácil verlos, a los oprimidos y a los necesitados, como aquellos que requieren ser salvados y liberados, pero no es fácil verles como salvadores y liberadores. Y por ahí va toda una parte importante de su propuesta teológica, es precisamente que será el pueblo crucificado, serán las mayorías oprimidas, vulneradas, marginadas, las que salvan a la historia como continuadoras de la obra de Jesús. Em, para Ellacuría, el pueblo crucificado es uno de los signos de los tiempos y será el tema central de la teología eyacuriana. Afirma que en cada tiempo hay un signo de los tiempos que es el principal y a la luz de ese signo se interpretan y se disciernen todos los demás. Ese signo es siempre el pueblo históricamente crucificado que junto a su permanencia la siempre distinta forma histórica de su crucifixión. Ese pueblo crucificado es la continuación histórica del siervo de Yahvé, al que el pecado del mundo sigue quitándole toda figura humana, al que los poderes del mundo siguen despojando de todo, le siguen arrebatando hasta la vida, sobre todo la vida. Entonces, ¿qué nos dice Ellacuría? El pueblo crucificado no es, en todas las etapas de la historia, no es exactamente igual su crucifixión. Esto es importante porque a lo que nos remite es a preguntarnos cuáles son las crucifixiones de hoy en día, porque evidentemente ya no se crucifica como tal el Imperio Romano en el tiempo de Jesús. Sin embargo, a la gran mayor parte de la humanidad se le sigue arrebatando sobre todo la vida. ¿De qué maneras se le arrebata la vida hoy por hoy a los, otra vez, a los más vulnerados, a los desechados, a los descartables del sistema? Este es un rasgo importante y aquí ella Curia lo dice, es fundamental para su teología el pueblo crucificado. Hablar de un pueblo crucificado, evidentemente, lo que hace es que nos lleva a pensar, a poner la mirada en la cruz y lo que ésta significa como lugar o medio de tortura, sufrimiento lento y sistemático y muerte. Y la cruz es también el único medio para pensar la resurrección. Si algo distingue al cristianismo es precisamente este acercamiento a la resurrección y la resurrección es imposible, o sea, no podríamos hablar de resurrección si no pensamos también en la cruz, en la manera en la que mataron a Jesús y en la manera, justamente porque le matan, de esa manera resucita y ese es como la liga que plantea Yacuría entre el pueblo crucificado
como continuador del proyecto y del hacer y de la tortura y de la muerte de Jesús. Es este pueblo que está siendo torturado, que sufre lentamente, que está siendo asesinado lentamente, que está siendo llevado a la muerte. Y por eso, porque ellos están cargando con el pecado del mundo, el pecado estructural al que vamos a ver ahorita, ellos serían el camino a la resurrección, o ellos son quienes resucitan. La cruz además es para Ellacuría el lugar adecuado para encontrar la verdad del proceso histórico, porque no solo es evidencia de la opresión, sino que además desenmascara a los opresores, a los crucificadores activos, y en ese sentido se convierte en el lugar de verdad por excelencia. Esto es muy potente también en Ellacuría. En su trabajo filosófico, él tiene este concepto, esta categoría de el lugar que da verdad. Y va a decir que para hacer filosofía, para hacer auténtica filosofía, hay que ponerse en el lugar que da verdad. Cuando esto se lleva a su teología, él habla de la cruz como el lugar por excelencia para ver la realidad del proceso histórico, para ver precisamente la realidad de quiénes son los crucificados y quiénes son los crucificadores activos. Ese lugar es el lugar de la verdad. Solo desde ahí podemos ver sin velos la realidad de la historia. Y ella Curie va a plantear que la salvación, evidentemente, viene de la crucifixión de Jesús y de la del pueblo, y en ambos casos es un escándalo y es una locura. Y esto ya habíamos leído esta cita, sigue siendo escandaloso, aunque ya no nos resulte hoy por hoy escandaloso que a Jesús lo mataron y resucitó. Sí sigue siendo escandaloso aceptar que hay un pueblo que está siendo crucificado, que hay personas que están siendo crucificadas. Si leemos este ejercicio de la cruz, de qué significa la cruz hoy históricamente, de qué maneras esto se traduce a quienes hoy por hoy están siendo violentados, están siendo arrebatados de la vida, bueno, para Yacuría hay que recuperar ese escándalo y esa locura que supuso eso. Y lo dice, cuando recién mataron a Jesús, para los discípulos, para sus seguidores, para el grupo de sus cercanos y cercanas, eso fue un escándalo, eso fue un shock. O sea, hoy diríamos, eso ya no tenía sentido nada porque tenían toda la confianza en eso y lo mataron. Es como, hay un tremendo fracaso del proyecto de Jesús en quien tenían puestas todas sus esperanzas, creían absolutamente, y lo matan. Eso significó un fracaso tremendo, un desconcierto total. Y sin embargo, luego pasa algo, que el grupo vuelve a tener fe, el grupo vuelve a decir, pero es que está vivo, está vivo. Ese ejercicio, ese escándalo de la muerte y esa locura de pensar que está vivo, eso Yacuría dice, eso es lo que tenemos que recuperar. Ese es un trabajo de la teología que está pendiente, eso tenemos que recuperar. Otro rasgo importantísimo de la teología yacuriana es el del pecado estructural. Aparece con muchos nombres o con muchas categorías: pecado colectivo, pecado social, el pecado histórico, el mal común. En filosofía podemos hablar del mal común, y el más conocido será el pecado estructural, que se trabaja mucho en la teología de la liberación, el pecado estructural. Em, Tiene que ver justamente con reconocer que la crucifixión de Jesús y del pueblo son hechos históricos y son resultado de acciones históricas. Es decir, no es que a Jesús, no es que Jesús se murió de causas naturales, como no es causa natural que haya millones de personas hoy por hoy en el mundo que están saliendo de sus territorios, de sus comunidades de origen, y están dejando la vida, ya sea en el mar Mediterráneo, ya sea en el tapón del Darién, ya sea en el territorio mexicano, donde ustedes quieran. Eso no es natural. Eso es efecto, es producto de acciones históricas, no de alguien en particular. No es un pecado individual. Por eso el acento no está puesto en el pecado individual de nadie, está puesto en las estructuras, está puesto en el ordenamiento del mundo. Hay un sistema de posibilidades, dirá Yacuría, un ordenamiento de las cosas que posibilita o obliga a que así sean las cosas. Entonces, no es que la crucifixión fue natural, sin querer. Es un hecho histórico y responde a acciones históricas concretas. Estas acciones se inscriben en el marco de un orden injusto de cosas, una estructuración social marcada por el mal. No se pueden naturalizar estas crucifixiones,
hacerlo implicaría, por un lado, quitar la responsabilidad a quienes matan a los profetas y a quienes crucifican a la humanidad, e implicaría, por otro lado, que la nueva vida puede surgir sin la actividad de los seres humanos, que no necesitarían convertirse en su interior ni rebelarse contra su exterior. Aquí hay un trabajo, aquí vamos a ver que el pecado estructural tiene que ver luego con el pecado individual en el sentido que es el pecado estructural el que sienta las condiciones para que luego todos seamos parte, todos somos reproductores de este orden violento, de este orden del mal. Dado que así está la realidad histórica, tenemos poquísimas posibilidades para no actuar, para no hacer la vida por fuera de estas condiciones históricas. No, no se puede, sencillamente no se puede. El ejemplo más sencillo puede ser precisamente pensar en el capitalismo. El capitalismo ordena el mundo desde hace ya muchos siglos, ordena el mundo y si queremos hacer la vida por fuera del capitalismo, es prácticamente imposible. El capitalismo, Yacuría va a decir, es inherentemente malo, tiene que ver con este orden injusto de cosas y al hacernos parte de sus dinámicas, porque no tenemos opciones, no podemos salirnos del capitalismo, vamos haciendo un poquito, nosotros nos vamos haciendo parte de ese mal. Porque no porque quisiéramos, no es un pecado individual, sino que estructuralmente hay un pecado que no nos deja opción. Eso no quita que tengamos luego que hacernos cargo nosotros individualmente de nuestras acciones, de nuestro consumo, de muchas cosas, pero el orden de cosas es lo que hay que cambiar. Entonces, Yacuri habla de un pecado que se apodera del corazón de los seres humanos, sería este pecado histórico que reina sobre el mundo y sobre los pueblos colectivamente. Este pecado colectivo no se refiere directamente, ya decíamos, a lo individual, es una realidad colectiva, es un ordenamiento de cosas que fundamenta y posibilita los pecados individuales. Es este pecado el que destruye la historia y obstaculiza el futuro que Dios querría para ella. Este pecado colectivo es el que hace reinar la muerte sobre el mundo y por ello tenemos necesidad de ser liberados de nuestra obra colectiva de muerte para formar de nuevo un pueblo de Dios. Es eso, lo que decíamos, ¿no? No nos podemos deslindar de nuestra responsabilidad individual, pero tenemos que reconocer que el orden de cosas nos hace partícipes de. O sea, es imposible. El capitalismo es un ejemplo maravilloso para dar cuenta de esto. Esta realidad colectiva tiene relación con este concepto, esta categoría que trabaja desde la filosofía, el mal común, del que dice que es un medio del que los seres humanos tenemos, es en medio de lo que los seres humanos tenemos que hacer en nuestra vida. Por ser una realidad dinamizada y configurada por el mal, nos va haciendo malos, malas, males a todos, porque quedamos atrapados en sus dinámicas y quedamos configurados por ese mal común o ese pecado estructural. Raúl Fornet Betancourt me parece que es él quien trabaja también el concepto de mal común y justamente dice que el mal común genera un daño incluso a nivel antropológico, precisamente porque quedamos configurados, quienes vamos siendo, quedamos configurados por las dinámicas del mal en las que hacemos la vida. No es una cuestión en donde tengamos muchas posibilidades de decisión ni de opción. Así son las cosas y ahí entramos en esa dinámica desde que entramos al mundo humano, desde que nacemos entonces, y vamos quedando configurados por eso, es decir, vamos siendo también eso. Por eso, Fornet Betancourt puede decir que el ser humano queda configurado en esta realidad del mal. Vamos siendo parte de ese mal. Una de las grandes propuestas que también es rasgo de la teología eyacuriana es la civilización de la pobreza. La civilización de la pobreza es una de sus grandes propuestas o su gran propuesta. Está en un texto que escribió el mismo año que lo mataron, poquitos meses antes de que lo matara, escribió Utopía y Profetismo desde América Latina, un ensayo concreto, me parece que es de soteriología histórica. Em, justamente en este artículo, en ese texto, lo que hace es hablar de la relación que hay entre el profetismo cristiano y la utopía cristiana. La utopía entendida como el reinado de Dios y el profetismo como este ejercicio de pararse en la realidad, de pararse en la historia, de ocupar el lugar que estamos ocupando para pensarla críticamente, para pensarla a partir de la fe, porque estamos haciendo teología, entonces a partir de la fe del seguimiento de Jesús para interpretar, para leer qué no es como Dios hubiera querido, como Dios quiere que sea.
Y entonces, en función de eso, ese profetismo permite también vislumbrar qué sería el reinado de Dios, qué sería el reino de Dios, porque nadie sabe, en ningún lado está escrito qué es el reino de Dios. Jesús habla del reino de Dios y nos da muchos signos y símbolos de lo que pueda ser el reino de Dios, pero no sabemos así como qué forma tiene, cómo se ve. Es un país, es un estado, alguien lo gobierna, es anárquico. ¿Cómo es? ¿Cómo es? Nadie sabemos cómo sea. Ellacuría, cuando plantea la civilización de la pobreza, sí dicen, es un nuevo orden histórico, es un nuevo ordenamiento de todo en la Tierra, en el planeta. Y cuando dice todo, es un nuevo orden económico, un nuevo orden político, un nuevo orden cultural, hasta una nueva relación con, por ejemplo, con lo que entendemos por la naturaleza, el medio ambiente y todo esto. Es un nuevo orden de las relaciones humanas, es hacerlo todo de nuevo. De hecho, hay una parte de ese texto que así se titula, Comenzar de nuevo. Y Ellacuría dice, tenemos que comenzar de nuevo, pero reconozcamos que no podemos comenzar de cero, porque no estamos en el inicio de la historia, estamos en donde estamos. Y desde donde estamos, ¿cómo hacemos todo de nuevo? Entonces, Ellacuría, toda esta propuesta va a tener tintes utópicos. En Ellacuría la utopía no es ese reino iluso, fantasioso, imaginativo al que nunca se puede aspirar. La utopía, si bien es metahistórica en el sentido de que es algo a lo que nunca va a estar propiamente en la historia, es algo que orienta nuestro ser y hacer en esta historia, en la única historia que tenemos. Entonces, la civilización de la pobreza tiene tintes utópicos y se plantea como superación de la que él dice vivimos en una civilización del capital o una civilización de la riqueza. Tenemos que revertir el signo de esa, tenemos que cambiar lo que moviliza la historia hoy por hoy en la civilización de la riqueza es precisamente la acumulación de capital. Y ella va a decir, en la civilización de la pobreza, lo que movilice la historia tiene que ser la solidaridad, sobre todo la solidaridad con los más olvidados, las más olvidadas, vulnerados, violentadas. Es la solidaridad lo que tendría que dinamizar la historia. Ese es el rasgo fundamental de la civilización de la pobreza. Evidentemente no se trata de todos seamos pobres, no va de eso para nada. Va de que las necesidades de todas las personas estén satisfechas. Y a partir de ahí, de que nadie se muera de hambre, de que nadie se muera de una enfermedad como una diarrea en pleno siglo XXI, de que no haya violencias, de que no esté en riesgo la posibilidad de la vida en el planeta. O sea, como a partir de que eso esté asegurado, entonces ahora sí pensemos qué otras cosas necesitamos, qué otras cosas se pueden ir haciendo, pero que al menos la vida esté asegurada. O sea, que nadie tenga que tener miedo, que nadie tenga que tener hambre, que nadie tenga que otra vez morirse de una enfermedad que hoy es tremendamente curable. Eso serían como los rasgos principales de la civilización de la pobreza. No es todos seamos pobres y renunciemos a tener cosas y vivamos ascéticamente. Sí, eso está. Veamos de qué manera podemos vivir más libres para no tener tantas cosas, no tener que producir y consumir tanto, pero no se trata de seamos pobres. La civilización de la pobreza parte de aquello de lo que el mundo actual quiere alejarse porque encuentra en ello un medio para la salvación o liberación de la humanidad y pues eso, no se trata de pauperización universal, sino de un equilibrio en todos los ámbitos de la vida para favorecer el que todas las existencias, todas las vidas y todos los mundos puedan ser posibles. Em, Hasta ahí, como rasgos de la teología de la liberación, de la teología, perdón, eyacuriana, también rasgos muy propios de la teología de la liberación. Y en este, como segunda parte de la presentación, lo que quiero es que pensemos, que nos preguntemos si una teología así sigue siendo pertinente, sigue teniendo sentido prácticamente a más de 50 años de lo que fue la primera teología de la liberación. Hay quienes dicen que ya fue, o sea, que ya, o sea, ya nos toca empezar a pensar en otras cosas. Esto ya fue, entonces, ¿ahora qué sigue? La pregunta es eso, ¿sigue siendo actual? ¿Sigue siendo pertinente? ¿Tiene sentido una teología así? Y bueno, de entrada, pues Ellacuría, una de sus grandes obras precisamente se llamaba Teología Política y pues eso va a decir, toda teología es política porque para Ellacuría toda filosofía es política, toda sociología es política, todo lo que hacemos es político. La teología no sería la excepción. Y entonces, bueno, frente a estas realidades, que estas ya no son las del Salvador de los años 70 80, estas son fotos de situaciones muy concretas, muy actuales, de cosas que están pasando hoy en el mundo. La pregunta es,
sigue teniendo sigue teniendo sentido una teología de la liberación como la que acabamos de ver, sabiendo que toda teología es política. ¿Qué le toca a la teología hoy frente a, por ejemplo, la pobreza, el hambre, la violencia de género, las otras formas de saberes, la violencia social, las disidencias sexogenéricas, las problemáticas que van planteando las sociedades hoy? ¿Qué tiene que decir la teología? ¿Sigue teniendo sentido? Ella Curilla tiene una frase que es, a ver si me acuerdo de memoria, algo así como vivimos en un escenario complejo, solo tiene sentido, o sea, como la esperanza solo tiene sentido em, si o sea, la cuestión es que tenemos que revertir la historia, subvertirla y lanzarla en otra dirección. ¿Qué significa hoy subvertir la historia? ¿Qué significa eso? Y las preguntas que vienen pegadas a eso es, ¿podemos, en este contexto en el que estamos viviendo hoy, tratando de seguir fielmente a Jesús, cada quien desde su contexto, desde donde estamos, desde quienes vamos siendo, podemos subvertir la historia? Siguiente pregunta, ¿queremos? ¿Queremos aventarnos el paquete? ¿Hay condiciones históricas para ello? Y eso, personalmente, individualmente, ¿qué me supone? Pero como ya veíamos, la teología de la liberación no es en individual, sino es en colectivo. ¿Qué nos supone como comunidad, como grupo que se junta a reflexionar en torno a estas cosas, como vecinos de un barrio, de un pueblo, de una comunidad, en una familia, en una escuela? ¿Qué nos supone subvertir la historia? Si es que decimos que sí a las primeras preguntas. Pues por ahí va las preguntas que nos hacemos ahora, ¿no? Entonces, aquella primera teología de la liberación que decíamos ya hace más o menos 50 años, puso el acento en la pobreza y en la desigualdad económica. Hizo de el pobre el sujeto teológico. Eso sigue siendo pertinente, evidentemente. La pobreza sigue siendo una realidad y está ahí. Sin embargo, algunas de las críticas que se le han hecho y se le siguen haciendo a la teología de la liberación es que hizo de el pobre un sujeto abstracto. La teología de la liberación, que justamente se vanagloriaba de ser histórica, de tener los pies en la historia, de ver la realidad, hay quienes dicen hizo del pobre algo abstracto porque se descorporeizó, por ejemplo. Nadie sabe el cuerpo de ese pobre. Es un pobre rural, es un pobre indígena, es una mujer, porque las condiciones de pobreza a las que se enfrentan las mujeres son definitivamente distintas. Em, ¿Qué cuerpo, qué raza, qué sexualidad tendría ese pobre? ¿Cómo materializamos a ese pobre? Entonces, frente a estas críticas, es que retomo ahora como los rasgos de la teología yacuriana, justamente como, pues para irlas pensando en el presente, ¿no? ¿Qué significa una teología de la realidad histórica? Pues eso, que parte de la historia y no se separa de ella en ningún momento. ¿Qué estamos viviendo hoy en nuestras comunidades? Antes de poner la presentación, alcancé a ver en el chat, vi gente, si mal no recuerdo, había alguien en El Salvador precisamente, había alguien en Costa Rica, había alguien en Perú, había alguien en Guadalajara. ¿Qué significa la historia ahí en donde estamos parados, paradas? Aquí donde estamos, aquí hacemos teología, aquí pensamos, aquí manifestamos nuestra fe, aquí tratamos justamente de reflexionar en torno al mensaje divino, al seguimiento de Jesús, a la crucifixión y a la vida. ¿Qué significa eso en donde hoy estoy? La realidad histórica, acuérdense, acordémonos, está configurada y dinamizada por opciones humanas, no individuales, eso es muy importante, pero frente a las opciones históricas que son sociales, bueno, pues, ¿qué nos toca? ¿Qué podemos? ¿Qué sí se puede? ¿Qué queremos? La pregunta por el qué queremos también. La cuestión de la soteriología histórica. Dios salva en la historia, aquí, en donde estamos, hoy, aquí, ahora, en este momento. Dios está salvando. ¿Cómo? Y esas son preguntas personales. Esas preguntas cada quien las reflexiona, cada quien las toma y se hace esas preguntas justamente para ver por dónde está pasando la buena noticia. ¿En qué sentido estamos siendo parte de la buena noticia o estamos deteniendo, imposibilitando la buena noticia?
por lo que quieran, porque, por ejemplo, por cuestiones de género, ¿no? No, pues es que yo no estoy muy de acuerdo con que las parejas homosexuales aparezcan en el mundo porque no era lo que Dios quería. Hoy habría que preguntarnos si no se le está negando la vida, si no se le está negando la existencia a ciertas personas. La migración. Dios salva en la historia. ¿Por qué esas millones de personas migrando? ¿Qué dicen de la salvación y qué dicen de la crucifixión? Por ahí nuestras reflexiones es en las cosas que pasan, es en la historia donde el Dios de los vivos y el Dios de lo nuevo se hace presente. Y por ahí las preguntas. El pueblo crucificado, ya decíamos, es el signo de los tiempos más importantes. ¿Quién es ese pueblo crucificado hoy? ¿Dónde está en lo concreto, en lo material? Se le arrebata todo, decíamos, especialmente la vida. ¿Quiénes lo están encarnando hoy? ¿Quiénes son ese pueblo crucificado hoy en las realidades en las que cada uno, cada una está en este momento? La cruz, ¿cuáles son las cruces en este momento? Cada quien, otra vez, no se trata de que el analista político venga y diga, la migración es el problema del siglo XXI. Bueno, puede ser una lectura muy amplia y luego en lo más chiquito, en lo más concreto, en lo que tengo al lado, ¿dónde están las cruces? ¿Quiénes están siendo los crucificadores activos? ¿Quiénes están hoy crucificando a quiénes? Acordémonos también, la salvación viene de la crucifixión. ¿De dónde nos está viniendo la salvación hoy por hoy? ¿De quiénes? ¿Quiénes hoy son reflejo de la vida de Jesús? Porque acuérdense que la vida de Jesús viene precisamente por su muerte. ¿Quiénes hoy están siendo reflejo de la vida de Jesús? El pecado estructural, bueno, ya lo decíamos, es el mal común, es esta dinámica en la que entramos por el solo hecho de estar vivos en este momento de la historia. Es producto de acciones históricas que se inscriben en un orden configurado y dinamizado por el mal. Em, Somos parte, eso ya es un hecho, de ahí no tenemos para dónde hacernos. Somos parte del mal común. ¿Qué posibilidades tenemos de que las cosas sean de otra manera? ¿Qué posibilidades tenemos? Ya decíamos, está el pecado histórico y está el pecado individual. ¿Dónde está esa liga en mi ser y en mi hacer cotidiano? ¿Dónde está esa liga, esa línea que va del pecado estructural al pecado individual? La civilización de la pobreza frente a la civilización del capital. Decíamos, la civilización de la pobreza es un proyecto utópico que en principio sería asimilable al reinado de Dios. Ya decíamos, no sabemos qué forma tiene el reinado de Dios. Podemos decir que tiene unas condiciones mínimas, unos requisitos mínimos, que si no se cumplen, no sería reino de Dios. De entrada, pues que las necesidades más básicas estén cubiertas, que nadie se tenga que morir de hambre. Eso es como fundamental, que nadie se tenga que morir hoy por hoy porque migra de donde nació, porque hay violencia, porque el cambio climático, porque no hay comida, porque condiciones. Eso tendría que estar asegurado. En ese sentido, esas son las condiciones mínimas del reinado de Dios. Otra vez, luego, qué forma concreta tenga, eso no lo sabemos. El motor de la historia, eso sí, un rasgo del reinado de Dios va a ser que el motor de la historia va a ser la solidaridad, el cuidado mutuo y la ternura. Se trata de encontrar eso, decíamos, el equilibrio en todos los ámbitos de la vida para asegurar que todas las vidas puedan vivirse satisfactoriamente. Y a veces decimos todas las vidas, y también pues valdría la pena preguntarnos si todas las vidas humanas o todas las vidas, porque probablemente el reinado de Dios tenga que ver también con que todas las criaturas de Dios puedan vivir plenamente, no nada más los humanos. Hay escalas, hay jerarquías, lo que queramos, pero todas las vidas tendrían que ser posibles y vividas dignamente. A partir de ahí, bueno, hay, hay o están habiendo unas nuevas teologías liberadoras, algunas que siguen poniendo el acento en la pobreza, en lo económico, en lo socioeconómico, pero hoy por hoy hay muchos rostros, muchas formas que están tomando estas nuevas teologías liberadoras. Entonces, y obviamente tiene que ver justamente con la teología que se está elaborando a partir de estos nuevas sujetas que están emergiendo y protagonizando los cambios estructurales en la sociedad y en las religiones. Entre ellas, algunos ejemplos, nada más algunos ejemplos.
las teologías feministas de la liberación. Yo marco aquí las latinoamericanas, pero en realidad hay teologías feministas en todas las partes del globo. Las ecoteologías, este acento que puso, por ejemplo, el Papa Francisco en el cuidado de la casa común, pues está haciendo un tremendo trabajo en los últimos años desde las ecoteologías. Las teologías afro-latinoamericanas que pasan muchas veces desapercibidas. Sin embargo, también hay mucho trabajo de poblaciones afro, sobre todo en esta región. Obviamente en Estados Unidos, donde hay más población afro, esto se ha venido haciendo hace más tiempo, pero hoy por hoy también en la región latinoamericana se está haciendo trabajo propiamente de reflexión de la fe desde lo afro-latinoamericano, las teologías indias, sin lugar a duda, en contextos Perú, Bolivia, en México, pues en Chiapas hay mucho, en la Tarahumara hay mucho trabajo de teologías indias y en general en todo el mundo se está haciendo mucho trabajo desde las disidencias sexogenéricas, sexoafectivas, hay mucho trabajo también de reflexión de la fe desde ahí, de quiénes son estos nuevos sujetos que están hoy pensando y proponiendo estas teologías liberadoras. Algunos rasgos de las teologías, estas nuevas teologías liberadoras, a partir de todo lo que ya vimos del pecado estructural, de la teología histórica, de la cruz, de la salvación, del mal común, por ejemplo, podemos decir que parten de realidades concretas. En ese sentido, son teologías de la realidad histórica, parten de problemáticas muy particulares que cuando se hace una teología o una filosofía que se pretende universal, pues no puede cubrir, no puede poner atención a particularidades que a veces son muy importantes. Podemos pensar en las teologías indígenas, en cosmovisiones muy particulares que han sido negadas, que han sido, de hecho, hasta aniquiladas por la supuesta única teología o única forma de aproximarse a la divinidad, a Dios, y fueron aniquiladas muchas formas de pensar, de reflexionar, de orar incluso, ¿no? Entonces, este partir de realidades concretas da cuenta de teologías ancladas en la realidad histórica. Elaboran y construyen críticas para resistir y sobrevivir. Son teologías que a veces, como fue la teología de la liberación en los años 70, 80, 90, era una teología muy incómoda, fue una teología incómoda, pues muchas de las teologías que hoy estamos viendo están siendo incómodas. Las están haciendo, aparte hay muchas de estas teologías que se están haciendo como por fuera de los canales oficiales. Y entonces eso también no gusta, cae mal, ¿no? Em, Parten de experiencias de fe encarnadas, evidentemente, gente que vive su fe, gente que no quiere renunciar a su fe. Podemos pensar, por ejemplo, en trabajadoras sexuales que no renuncian a su fe, no quieren renunciar a su fe y que hacen un trabajo también para pensar en su fe, en quiénes son a partir también de lo que Dios quiere en la historia para ellas. Pues es una experiencia de fe encarnada. Y en su mayoría apuntan a subvertir la historia con miras a la salvación, liberación integral de la humanidad. Es decir, no se piensan como vamos a hacer teología afro solamente para la liberación del pueblo afro. Obviamente para lo afro, sí, para liberar de todo lo que ha supuesto de opresiones y violencias contra las poblaciones afro, pero no son, es como, la liberación solo va a ser para mí. No, las teologías feministas no son pensadas solo para que las mujeres vivan mejor, no, son teologías que a lo que apuntan, lo que buscan es subvertir la realidad, subvertir la historia, precisamente para que pueda ser de otras maneras y para que entonces todas las vidas puedan ser vivibles dignamente. Me parece que sí, hasta aquí tengo de presentación. No sé, podemos dar paso a preguntas, comentarios, intervenciones, lo que cada quien quiera. Muchas gracias. Gracias, María José. Híjole, que me dejaste pensando mucho. Y también estoy bastante impresionado por la pasión por la que expones y compartes este tema, al que le has dedicado tu vida, tu mente, todo tu cuerpo, ¿verdad? Entonces, em, ciertamente, todo lo que nos has compartido me parece, y supongo que también coincidirán aquí mis compañeros que participan, ciertamente es una teología que sacude, realmente sacude, incomoda para quienes están
clavando a muchas personas en la cruz de hoy, ¿verdad? Creo que nos dejas pensando mucho cuáles son esas cruces del día de hoy. Y me parece que la respuesta a esa pregunta me parece positiva, ¿no? Sobre si sigue siendo vigente esa teología. A mí me parece que sí, ¿verdad? Porque como que de este núcleo trascendió, ¿no? Esta propuesta trascendió, impactó incluso a personas que no confiesan una fe, llegó a muchos lugares, no solamente en Latinoamérica, sino también cómo buscar esa liberación histórica desde Europa o en Estados Unidos, en Canadá, en cualquier país, ¿no? Hay una situación concreta digamos, de opresión dado el sistema, ¿no? Capitalista que por naturaleza genera estas contradicciones, entonces, siempre hay formas y siempre hay problemas las que hay que atender y resolver, pero siempre iluminados desde esta fe, ¿no? Esta confesión de fe que tenemos de creer en un Jesús que se encarna, que acompaña, que busca, que libera, no solamente personalmente, sino también comunitariamente. Entonces, de veras que todo esto que nos compartes es una gran riqueza y me permito ahora pasar al momento de preguntas y respuestas, y a un breve momento de diálogo. Déjenme permitir que puedan abrir el micrófono, si me permiten un segundo. Ahora sí, nada más les pido a los participantes, a quienes nos acompañan, que nos puedan ayudar alzando la mano aquí en el Zoom. Y también, si gustan, sí haría la atenta invitación a que pudieran compartirnos su video, su cámara, para que podamos vincularlos un poquito más humanamente, ver rostros, y también que pueda ser como más enriquecedora esta dinámica. Y ya van saliendo preguntas aquí en el chat y pues quien quiera también comentar, aportar, preguntar, pues apóyenos levantando la mano y pues abro ya la sesión de diálogo. Mientras se van animando, aquí ya tenemos una mano levantada de Sebastián Sánchez. Adelante, por favor. Sí, hola, buenas noches. Un saludo desde San José, Costa Rica. Muchas gracias a María José por la exposición tan rica, tan apasionada también, como decía Carlos, y que sacude también. Comparto ese sentido. Eh, Me llamó mucho la atención la idea de que hay una única historia y cómo compaginar esa idea, ¿no? De que si hay redención o si hay salvación o emancipación, es algo que toca a este mundo en el que vivimos. Y sin embargo, la fe eh, también da cabida a una realidad que trasciende la historia. Entonces, ¿no? ¿Qué significa, digamos, que haya una única historia cuando la fe de alguna manera también da cabida como a una trascendencia, ¿no? Significa que hay que concebir que la historia y nuestro mundo participa de algo como un tiempo distinto, una realidad trascendente, ¿no? Eh, esa pregunta me deja por ahí. Y luego quería nada más traer a colación, yo estudio filosofía y últimamente he estado trabajando mucho la teoría estética de Theodor Adorno, que también tiene mucha teología, ¿verdad? Como toda la teoría crítica. Eh, y ahí en algún momento pensando sobre el arte, habla del arte como un momento de liberación, digamos, hay una espiritualidad, digamos, ahí que se permite respirar y eso se conecta con una idea de la mística judía que habla del mundo reconciliado, de la redención, que es este mismo mundo, pero con una muy leve diferencia,
que de alguna manera trastoca todo. Pero no, entonces como esta idea, digamos, de que nuestra realidad histórica, temporal, está muy cerca de la redención. Podríamos vivir una utopía, pero nada más hay como que calibrar levemente ciertas cositas, ¿no? Entonces, como esa pregunta que usted hacía de, es que no sabemos cómo sea el reino de Dios, ¿no? Pero a la vez hay una utopía y está esta civilización de la pobreza que sería quizás el reino de Dios, ¿no? Es este mismo mundo, nada más que sin el sufrimiento que nosotros mismos nos infligimos, ¿no? Entonces, como que nada más quería traer a colación esta fuente, digamos, de la discusión de estética, esa idea de redención, que es este mismo mundo con leves diferencias. Eso es de una fuente de mística judía que desconozco, es una idea que me he encontrado en mis estudios de filosofía en varios autores, pero no puedo dar una fuente exacta. Pero bueno, ahí la dejo. Muchas gracias. No te preocupes, al contrario, Sebastián, muchas gracias. Sí, definitivamente en la obra de Adorno, como dices, ¿no? Esta relación con el arte como esta posibilidad de redención, definitivamente. Y por ahí puedes encontrar a mí nunca no me gusta decir la respuesta como si solo hubiera una respuesta, pero por ahí puede estar un hilo hacia la otra pregunta que hacías, a esa trascendencia histórica, a esa trascendencia que se da en la historia. Evidentemente, como dices, la fe sí nos plantea esta cuestión de la trascendencia, definitivamente. Em, para Yacuría es importante decir, no hay dos historias en el sentido como como decías, dos momentos. Es este momento. Es aquí en donde mataron a Jesús en esta historia y es aquí en donde Jesús resucita. No hay que esperar no hubo que esperar a otra historia para que Jesús resucitara. La vida de Jesús se da en esta vida. Va un poco por ahí. También va en el sentido es esta historia de la que nos hacemos cargo, porque esta es la que estamos viendo, esta es la que conocemos, esta es la que tocamos. Pudiera ser medio apático incluso decir, bueno, para la otra vida, y aquí vivo como sea, ¿no? Em, Eso haría que no nos hiciéramos cargo precisamente de la realidad, en parte, no necesariamente, pero pudiera ser. Y coincido también con lo que señalas del arte, otra vez retomo lo del arte y el reinado de Dios, como decías, con estos mínimos que no sabemos cuáles son, pero que nos aproximan a estas formas de redención, que tratar de definirlas así como filosóficamente, certeramente, me parece que les ponemos un límite y me parece que justamente a la experiencia, a la trascendencia, si algo no se le puede hacer es ponerle límite, es pensarla desde un límite, porque también puede ser una experiencia subjetiva, también puede ser una experiencia histórica muy particular que tenga mucho sentido para Adorno y que hoy no nos diga nada, por decir algo, ¿no? O para el pueblo judío, como decías, o estos referentes, yo qué sé. Entonces, me parece que ponerle límites, buscarle certezas, a veces entiendo por qué en el mundo de la filosofía y en general para comunicarnos, para estar en el mundo, necesitamos esas categorías, necesitamos interpretarlo, pero a veces hay algunas situaciones, algunas particularidades que vale la pena, me parece, dejarlas ser. Una puede ser el arte, otra puede ser la trascendencia y otra pudiera ser el reino de Dios, lo que sea que eso signifique, ¿no? Por ahí se me ocurren respuestas, no voy a tener respuestas, van a ver que a sus preguntas no voy a tener respuestas así tan tajantes, más bien volvamos a darle vueltas al pensamiento. Muchas gracias, María José, muchas gracias, Sebastián. Mientras alguien más se anima, aquí ya hay algo en el chat. Comienzo con Janet que dice, gracias por el conversatorio, nos hace pensar más en cómo vivir nuestra realidad y pensar más en los pobres. Yo soy del Salvador y la verdad no sabía mucho del padre Yacuría, quien a pesar que fue extranjero, hizo mucho por nuestro país, El Salvador. Y también nos comenta Úrsula Longhi, dice muchas gracias por tan rica, profunda y removedora exposición. Me impactó el pensar como límite de la teología de la liberación inicial, el volver al pobre una categoría de pensamiento, perdiendo de vista los rostros e historias concretas.
Se requiere valentía y conversión continua para dejarse herir por cada hermano y hermana concretos, ¿verdad? No sé si quieras complementar algo ahí, María Sí, José. completamente de acuerdo. Bueno, primero, Janet, sí, Ellacuría, como bien dices, fue extranjero, pero pasó la mayor parte de su vida en El Salvador y definitivamente se dejó por El Salvador, se dejó por Centroamérica, entregó ahí la vida. Si tienes, no sé qué tan factible te sea darte la vuelta a la UCA y conocer por ahí el legado de los mártires. De la UCA, te lo recomiendo mucho. El Centro Monseñor Romero, por ejemplo, es muy potente la visita a esos lugares. Sobre la pregunta de Úrsula, sí, efectivamente, y creo que lo dices genialmente, se requiere valentía, porque precisamente dejarnos herir, por ejemplo, cuando veíamos, no sé si se acordarán, hace algún par de años, cuando llegaban las pateras del Mediterráneo en África y a veces me acuerdo una imagen horrible de que estaban los cuerpos en la playa. Eh, Ahí la imagen me parece que es eso, dejarse herir, o sea, dejarse herir por esas realidades. Digo, nosotros, bueno, yo no estaba ahí en la playa, dejarme herir por la realidad, sí, se requiere mucha valentía, quitarte las capas que te hacen funcionar en el mundo como, pues sí, para ser funcional, para cumplir con lo que hay que hacer, para sacar lo que el trabajo me pide, la familia me pide, la sociedad me pide. Uno se pone capas porque de otra manera no, viviríamos, es mucha exposición. Los niveles de violencia que vemos en la región del mundo que habitamos, quienes estamos en América Latina, por ejemplo, no, yo creo que no podríamos funcionar. Y justamente me gusta mucho cómo lo pones, se necesita valentía para estar ahí, para intentar hacernos cargo, para atrever a acercarnos a esos rostros heridos. Yacuría utiliza la figura del siervo de Yahvé y dice a esos que ya no tienen ni rostro humano. Se les ha desfigurado tanto que ya no tienen rostro humano. Bueno, sí, se requiere mucho coraje para estar ahí, para hacernos cargo. Estoy completamente de acuerdo. Gracias, María José, gracias, Úrsula, por compartir, Janet también. También en el chat vemos que dice una persona, esta historia dialéctica en la que ocurre perversión del pecado estructural, es decir, el Imperio Romano, y la salvación, es decir, la justicia a favor de la víctima. Algo así como complementando, ¿verdad? Sí, creo, sí, 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 me imagino que sí, que está complementando y sí, tal cual, es la misma historia. Ya entendí, sí, es por lo que estábamos hablando de la historia, es la misma historia, efectivamente. Y Sí. sí, es una historia en la que justamente está toda la realidad del mal, pero también es en esta realidad en la que ocurre la salvación. Entonces, sí, gracias ahí por el complemento. Sí, antes de darle la palabra a Jessica, quería complementar con esto el tema de las migraciones. Híjole, es complicadísimo porque también circuló por las redes sociales y por internet una imagen, no sé si la recuerdan, antes de pandemia. Sí, sí creo que fue antes de pandemia, de un niño tirado en la playa y lamentablemente pues muerto, ¿no? O sea, y lo ves y dices, no puede ser, o sea, es un niño en la playa en esta situación. Y la verdad es que si esto no nos acude, de plano el sistema ya nos ha deshumanizado por completo. O sea, como la típica frase, ¿no? De divide y vencerás. Y es exactamente lo que hace la dinámica del capitalismo, la actual individualización exasperada, el consumismo, el neoliberalismo nos llega a individualizar tanto que llegamos como a esta conclusión de, pues es que, ¿qué puedo hacer yo? O sea, no voy a cambiar nada, ¿verdad? Porque la realidad es algo que nos desborda, o sea, también algo que mencionó en su momento en el pontificado de Francisco. Francisco decía que la realidad siempre supera la idea, ¿no? Ujú. Cualquier cosa que pensemos, cualquier cosa que construyamos en el pensamiento, cuando nos afrontamos con la realidad, nos quedamos callados, o sea, no hay palabras para poder como nombrar tanto, tanto, tanto. Entonces, eh, eso me parece que también es parte de dejarse herir, ¿no? Como decía Úrsula. Y ahí en la herida es donde
brota la misericordia de Dios, ¿no? La ternura. Ahí es donde está la posibilidad de salvación y es lo que nos mueve y sería el motor de la historia, ¿verdad? Entonces, eh, queriendo ahí yo complementar eso y pues me parece pertinente. Ahora le doy la palabra a Jessica que quiere compartirnos algo adelante. Pues primero que nada, muchas gracias María José por la presentación. Estuvo muy, bueno, en muchas cosas como que sí me hacía mucho sentido de lo que yo también estoy viviendo. Yo estoy en Chiapas y he trabajado con comunidades indígenas y pues me quedé pensando mucho en lo que decías de la teología india, Ujú. que se ha avanzado, pero yo siento que los avances han sido mínimos, porque simplemente yo hasta ahorita no ubico ningún obispo que sea autóctono. Y incluso también he visto en la zona de los Altos que han querido introducir el rito maya y se logró que se aprobaran algunas cosas, pero no se aprobó todo por completo y lo seguimos satanizando, ¿no? Como que había gente que incluso comentaba que ya se iban a hacer sacrificios en medio de la misa y no sé qué tanto. Pero como que sí se ha dado más esa libertad acá, sobre todo porque las comunidades se imponen mucho. Ellos prácticamente son los que le mandan al sacerdote cómo se tienen que hacer las cosas y se ha tenido que ir adaptando de poco. Pero también algo que me doy cuenta conociendo sacerdotes en Ciudad de México y conociendo sacerdotes en la zona de los Altos también es la diferencia de salarios. O sea, en Ciudad de México conozco quienes ganan hasta 15,000 pesos y en la zona de los Altos sé que ganan 5,000, 6,000 pesos y no les alcanzan ni para moverse ni para vivir. Entonces, hay como mucho esta diferencia y no solamente en el tema religioso, también nosotros, ¿no? Veo que hay mucha separación, como que siempre es la misa de indígena y por otro lado están las misas de los cashlanes, que nosotros somos los cashlanes. Y, y cuando a veces te quieres acercar o quieres entrar o estar más cerca, como que ellos mismos se resisten, los indígenas, pero, o sea, lo entiendo porque han vivido una historia de agresión, de odio. Y ahora, por ejemplo, yo que me he querido a veces acercar es muy difícil, como que me ponen una barrera y lo entiendo porque tal vez de alguna forma yo también he hecho o he actuado de alguna forma que los violenta, ¿no? Pero no logro verlo desde, como desde donde estoy, desde la posición donde me encuentro. Y también lo que decían esto de que hay que herirse para poder um, ver las realidades. Me pasa mucho con mi familia. Por ejemplo, mi papá no le gustan ver noticias y no le gustan ver porque dice que se trauma de ver tantas cosas que pasan en el mundo y prefiere hacerse el ciego. Y entonces se molesta de que yo ando viendo noticias porque dice que me lleno la cabeza de un montón de cosas. Y siento que es la posición que ya todo el mundo ha adoptado. Pero por lo mismo de que es como que no aguantamos, no, sí, el dolor que nos provoca ver ese tipo de noticias. O sea, yo cada que veía las noticias de Palestina, o sea, a mí me partía el alma y yo decía, es que cómo la gente puede estar tan indiferente ante esto, ¿no? Ujú. Y pues sería todo. Gracias, Jessica. Sí, sí, definitivamente, tú misma lo dices, ¿no? Hay una historia de opresión, hay una historia de violencia que con razón dicen, no, no queremos seguir siendo violentados y es justo y se vale que tengan sus espacios, me parece. Entiendo también lo que tú dices, ¿no? También, repito tus palabras, se cierran y como que no dejan que estemos. Em, sí, insisto, me parece que también hay que a veces respetar justamente porque tú entiendes esa historia de opresión. Me parece que a veces sí es necesario tener esos espacios más, más propios de la comunidad por las razones que consideren y el proceso eventualmente irá posibilitando diálogos, aperturas, creo. Por otro lado, lo que señalas de las teologías indias y cómo ha sido difícil, efectivamente, sí, es muy difícil. Se sigue
más que satanizando, se sigue imponiendo una sola visión del mundo. Se sigue imponiendo la visión de que Occidente tiene la razón. Así se piensa, así ha sido la historia de la salvación, así han sido las maneras en las que nos hemos relacionado con Dios, así lo quiere Dios, y es solamente el punto de vista de Occidente, de la visión de quienes han ordenado la historia. Estoy completamente de acuerdo contigo, y por eso creo que ahí se toman como estas decisiones, estas libertades de decirle a los sacerdotes, pues aquí las cosas se hacen así. Así va a ser el proceso, así va a ser, yo qué sé, el Vía Crucis, así va a ser el rezo del rosario, así va a ser el altar, así va a ser lo que sea. Porque justamente, porque son maneras también son pedagogías, también son maneras de ir diciendo las cosas pueden ser de otras maneras. Luego, que si eso se sabe más allá de la diócesis ahí en corto, y si eso va a cambiar algo, probablemente cuando pensamos la historia como totalidad, probablemente no, pero a esa comunidad le va a dar sentido, a esa comunidad le está dando sentido. Y en ese sentido, esa pequeña comunidad, la pequeña historia de salvación de esa comunidad se va construyendo ahí. Entonces, entiendo, o sea, la dialéctica sí es complicadísima, el tratar de subsanar todo es muy difícil. Me parece que es un momento de la historia en el que también podemos apuntar, podemos poner la mira en cuestiones más locales, más concretas, sin aspirar justamente a lo que ha hecho tanto daño, que es esta visión universal, totalizadora de que las cosas solo puedan ser de una manera, creo que pueden ir siendo de otras maneras en corto. Y creo que eso es liberador precisamente para los actores y las actoras que están en esos encuentros, sí, cara a cara. No sé, por ahí se me ocurren algunas ideas. Me tomo de una vez la libertad. Aquí hay una pregunta en el chat que justamente preguntan en torno al crimen organizado en México y cómo se corrompe al pueblo, donde hay víctimas y victimarios que se mezclan. Esta es la frase para mí fundamental de esta pregunta. Hay víctimas y victimarios mezclados. Cómo la teología de Yacuría nos ayuda en esta situación más allá del análisis sobre el pueblo. Em, la teología de Yacuría no sé si en ningún momento se alejaría de la reflexión en torno al pueblo, pensado el pueblo precisamente como todos y todas, estas víctimas y victimarios. Justamente de eso va la crítica de Yacuría. Justamente de eso va también la cuestión del pecado estructural. Nosotros somos parte de ese pecado estructural. Nosotros tra- tratando como de ir más allá de la categoría, en este caso del crimen organizado o de los políticos que se roban el dinero o yo qué sé, de lo que queramos. Si vamos más allá de esas categorías que nos construyen a unos como malos y a otros como buenos, veremos que lo que nos está diciendo Yacuría y lo que nos dice la teología de la liberación en torno al pecado estructural es que es una estructura social, es un ordenamiento del mundo y de la vida en el que estamos forzados a hacer la vida, a menos que empecemos a hacer, pero ahí sí tendríamos que ser todas las personas del mundo para revertir la historia, para que las cosas sean de absolutamente otra manera, sería la única manera como de darle la vuelta a esto. Mientras no sea así, todos somos parte de esas víctimas y victimarios, todos somos parte de la reproducción del mal en el sentido de que todos somos parte de entrada, por ejemplo, de la reproducción de las dinámicas del capitalismo. En ese sentido, cuando un sistema está ordenado, el sistema, el que sea, está ordenado de tal manera que no hay posibilidades de vida digna, de vida humana, de vida vivible para todas las personas, obviamente quienes ven negadas sus posibilidades las van a buscar porque no es justo que, que no tengan posibilidades de vivir humanamente, de vivir una vida vivible. Las van a buscar. No es un problema de malos y buenos, es un problema de una estructura social que imposibilita la vida de unos y de muchos, de las grandes mayorías, a costa o en beneficio de unos poquitos que aparte podemos decir en beneficio del capital, pero luego el capital es que parece que no tiene rostro, también se nos queda como algo abstracto.
¿quién encarna el capital? No estos actores que están en esta pregunta, no necesariamente. Hay, hay, hay que pensar como más ampliamente, más estructuralmente, abrir más, me parece, ahí como el campo de la reflexión para ver eso, para ver que hay unas dinámicas de las que no nos escapamos nadie, más allá de si uno puede decir, es que no soy parte de. Creo que siempre tenemos que preguntar nuestra implicación con la realidad histórica que estamos viviendo, aunque digamos, yo no tengo nada que ver, al ser parte de la misma reproducción de las estructuras, algo tenemos que ver ahí y en ese sentido somos también parte de esos victimarios. Aunque no encarnemos, aunque no reproduzcamos, aunque no cometamos un acto como tal, somos parte de una estructura que posibilita eso y que niega que otras personas puedan vivir humanamente, otra vez, vidas vivibles. Entonces, sí, me parece que es importante, es necesario como poder dar un paso un poquito más atrás para ver más estructuralmente y alejarnos de esta idea de buenos y malos, porque creo que eso tampoco ayuda. O sea, creo que el decir es que hay unos que son malos, ellos son los reproductores, ellos son los que hacen mal, nosotros también tenemos ahí algo que ver y justo creo que por ahí va, o sea, como reconocer nuestro rol individual en el pecado estructural y por ahí empezar a pensar justamente prácticas pedagógicas en las que, pedagógicas me refiero a enseñarnos mutuamente, a cuidarnos mutuamente, a ver que la vida puede ser de otras maneras, el ordenamiento puede ser de otras maneras. Y eso lo vamos aprendiendo justamente pues, en nuestra cotidianidad, con quienes hacemos la vida, a quien tenemos al lado, a quien tengo hoy por hoy aquí enfrente. Cómo nos cuidamos, cómo nos vemos, cómo nos queremos, o sea, como todo eso, me parece que dice mucho de estas pedagogías para hacer el mundo, hacer las cosas de otras maneras. No sé, se me ocurre eso otra vez, porque una respuesta así como certera, clara, siento que limita, como que ahorca, y más bien me gusta que el diálogo permita eso, como que sigamos imaginándonos, sigamos pensando otras cosas. Gracias, María José. Gracias también, Donic, por tu aporte en el chat. Todos los que aportaron. También, Jessica, muchas gracias por tu intervención muy, muy fructífera. Aquí todas las aportaciones y todos digamos, los comentarios, dudas, inquietudes son muy enriquecedoras. Y precisamente este espacio digital busca ser una alternativa, ¿no? Para juntos pensar, repensar la historia, la fe, repensar los procesos, las instituciones, las estructuras, todo, ir como juntos, volver a tejer algo que nos pueda llevar a alternativas, ¿no? Em, y yo, María José, te agradezco mucho que nos hayas compartido con esta pasión y esta disposición por tu tiempo, por tu apertura para darnos a conocer más sobre el gran teólogo y filósofo que fue Ignacio Yacurías, desde luego, y cómo su pensar, cómo su privilegio al servicio de los más olvidados en la historia trascendió, ¿no? E impactó en muchas personas y cómo la teología suya de la realidad histórica pues converge, ¿no? Con la teología de la liberación que en su momento propuso Gustavo Gutiérrez, ¿verdad? Desde luego, y otros teólogos que ahí también fueron como aportando en este movimiento de liberación, desde la psicología, desde la economía, desde la política. Entonces, con esto me parece que abonamos mucho al objetivo del grupo, ¿no? El grupo de teología latinoamericana, de cómo abonamos juntos desde nuestras experiencias, desde nuestra inteligencia de fe, desde nuestra teología, desde nuestra historia, cómo vamos pensando juntos, construyendo juntos alternativas. Al final de cuentas son alternativas ante pues un sistema que poco a poco eh, va, digamos, deshumanizándonos, individualizándonos, vamos haciendo como esta contracorriente, ¿verdad? Entonces, si me permiten, voy a
compartir muy rápidamente esto. Déjenme, eh, ay, déjenme compartir esta pequeña reconocimiento que tenemos aquí de parte del grupo de Teología Latinoamericana, Volviendo al Evangelio. Pues otorga el presente reconocimiento a la doctora María José Camacho por haber compartido con excelencia su tema, Teología de la Liberación, Generalidades e Impacto en el Mundo de Hoy desde Ignacio Yacuría, a 20 de noviembre del 2025. Entonces, esto te lo haremos llegar, María José. Y bueno, sin más, pues les agradezco mucho el espacio. Ay, denme un segundo porque ya me perdí aquí. Listo, ya. Les agradezco mucho que hayan entrado a este conversatorio. Muchísimas gracias, María José, por tu disposición de nuevo. Muchísimas gracias a quienes también participaron. Les puse en el chat también nuestra liga de WhatsApp, nuestra liga de Facebook, de la página de Facebook. Y desde luego, pues para quienes entraron posterior a nuestro inicio del conversatorio, pues afortunadamente este video va a quedar grabado, el conversatorio queda grabado, queda en nuestro canal de YouTube, ahí también está la liga de YouTube en el chat. Entonces, pues sin más, les agradezco bastante, no se pierdan, mantengámonos en contacto, busquemos también esa reflexión de cómo construir alternativas juntos, y podernos como nutrir y enriquecer esta espiritualidad que también se encarna en la historia, ¿verdad? Entonces, pues de nuevo, María José, gracias, gracias, gracias. También, bueno, aquí nos preguntan, María Redes José, no ¿tiene redes tengo, sociales o correo no, electrónico? redes no tengo. Mi correo sí, te lo hago llegar a ti, Carlos, y para sí, cualquier cosa, claro que sí. Sí, sí, bueno, me lo pasas y ya lo Sí, comparto claro que sí. por Sí, sí, correo sí, para muchas quienes se gracias. inscribieron, sí. Y bueno, pues sin más, muchísimas gracias y bueno, pues seguimos en contacto y María José, muchas gracias de nuevo. Gracias a ustedes y por aquí seguimos cualquier cosa. Que tengan buena tarde. Igualmente, Genial, muchas gracias. gracias a Buenas Saludos todos. por acá. noches. Chao, buenas Gracias noches. Muchas gracias. a ustedes, gracias, un gusto. Muchas gracias. Buenas noches. Gracias, buenas noches. Feliz noche y gracias a los organizadores. Saludos desde Guatemala. Gracias, Excelente saludos noche. también desde Gracias. México, gracias.